¿Qué tal? Hace unos días, uno de los suscriptores a nuestro canal me hizo un comentario muy acertado acerca de que ya tenemos varios videos de todo lo que es el programa de administración de almacenes, pero que no teníamos uno específico que hablara exclusivamente de las áreas que debe de haber en un almacén, cómo debe de estar dividido y sin importar el tamaño, qué es lo que tenemos que contemplar en cuanto a espacios para poder hacer nuestra operación de una manera mucho más eficaz y más eficiente. Pues bien, vamos a verlo de una manera muy sencilla, muy rápida, y después probablemente hagamos videos específicos de cada una de las áreas, sobre todo de aquellas que son más importantes, y hablemos un poco más de los procesos. Vamos a comenzar. Una de las partes más importantes o de los procesos más importantes que necesita un área determinada dentro del almacén es la recepción de mercancía. Aquí es donde vamos a atender a nuestros proveedores, donde vamos a revisar las cajas o bultos que nos lleguen, donde vamos a revisar la documentación y es el primer filtro que vamos a tener de protección en nuestro almacén para asegurar que lo que va a ingresar sea realmente de la calidad, de la cantidad y de todas las características necesarias de acuerdo a lo que pidió el departamento de compras. No importa que tengas una bodega chiquita, que solamente que no haya divisiones físicas, debes de hacer un esquema donde el proveedor sepa que no debe de pasar de cierto lugar hasta que tú le des el visto bueno a la mercancía. Entonces esta es la parte de la recepción. Área de almacenamiento. Una vez que pasó la mercancía por el filtro de recepción, ahora sí ya puede pasar a los estantes y puede ser identificado, como lo hemos visto en anteriores videos, en ubicaciones precisas, con su etiquetado y de tal manera que pueda ser fácilmente identificable. Entonces la segunda área es almacenamiento. Otra área es un área de entrega o despacho. Así como tienes que tener un área de recepción, tienes que tener un lugar específico para poder hacer la entrega de mercancía, ya sea a tus propios vehículos que van a ser los que distribuyen tu material, a tus clientes de manera directa o en cualquier otro sistema que tú utilices para que llegue tu mercancía a donde tiene que llegar. Esta área también tiene que ser marcada, tiene que estar de manera muy específica dentro de tu almacén, porque ahí es donde la gente va a saber que tiene que llevar el producto, los bultos, las cajas, lo que sea, para que se mantengan mientras esperan a ser cargados en el vehículo que le corresponda. Entonces, la área de entrega o despacho es otra de las muy importantes que tienes que tener en tu almacén. Uno más, en algunos lugares llaman patio de maniobras o simplemente el área para maniobras. Y aunque la foto que está de fondo es un tanto exagerada porque es un espacio enorme, lo que queremos dar a entender aquí es que tienes que considerar en tu almacén siempre espacio para movimiento, para traslados de mercancía. De repente, si tú volteas a ver una ferretería, la típica ferretería de la esquina de tu colonia, te vas a dar cuenta que a veces los estantes están exageradamente llenos y que los pasillos que dejan entre cada uno de los estantes apenas permite pasar a una persona. A lo que se refiere el área de maniobras es que tú tengas suficiente espacio para cuando vas a recibir material, por ejemplo, en grandes cantidades por parte de tus proveedores, puedas trasladarlo dentro del almacén sin que esto implique que tengas que hacer un movedero de estantes o movedero de producto porque lo que estás trayendo no cabe, porque casi siempre llega en bultos más grandes que de la forma como tú lo vendes. Eso estamos hablando de una empresa que se enfoca en lo comercial. Pero si hablamos de empresas que se enfocan en producción interna, que son manufactureras, es exactamente igual. Lo que te llega de tu proveedor a veces llega en pallets o bultos mucho más grandes. Tú los tienes que trasladar a una parte específica de tu almacén y después separarlo. Entonces tienes que contemplar un espacio para maniobras donde tengas lugar suficiente para poder trasladar la mercancía, independientemente que lo hagas a pie, en un carrito o en un transportador mucho más grande o sofisticado. Otra área que tienes que contemplar es un área para producto rechazado, todo aquello que implique rechazos dentro de tu almacén, independientemente de qué tipo de proceso lleves en tu empresa, sea comercial, sea de manufactura, tienes que contemplar un área específicamente para rechazos. Mi recomendación es que esas ubicaciones estén marcadas en rojo o en algún otro color que internamente sea, que te permita identificar de una manera muy sencilla que esas piezas o ese material está mal. Entonces tienes que contemplar un área de rechazos.
Otra área que tienes que contemplar es la mercancía ajena. Y esto se refiere a que muchas veces los proveedores, para que tú no tengas que hacer el gasto de comprar su producto y ver en qué momento lo vas a vender, los proveedores te lo dejan a consignación. Y lo que sucede aquí es que debes de tener un área específica de tu almacén para tener los productos a consignación. Porque como funciona regularmente, la responsabilidad de ese material es del proveedor. El proveedor viene, te hace un inventario y de acuerdo a la cantidad de material que hace falta, 14 horas. el proveedor viene, te hace un inventario y de acuerdo al material que te hace falta es lo que te factura. A veces los esquemas de control de inventarios que llevamos con nuestros productos y con el producto que no es de nosotros, que es del proveedor, pueden ser diferentes. Y me refiero a los controles físicos, verificar que realmente la mercancía está ahí. Entonces lo más recomendable es que lo tengas separado, toda aquella mercancía que sea ajena. Y también esto aplica, como lo vimos en alguno de los videos anteriores del programa de administración de almacenes, es para aquella mercancía, por ejemplo, que es de los dueños, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está haciendo el negocio, que les estás guardando la estufa, los juguetes de los hijos, cualquier otra cosa, tienes que tenerlo en un espacio separado, que no se revuelva con todo lo demás, y lo tienes que contemplar. Las devoluciones de clientes, esto es diferente a rechazos. El área de rechazos es para algo que se detecta de manera interna. Y las devoluciones a clientes, como su nombre lo indica, es para material, equipo, producto que nos está devolviendo el cliente. Puede o no ser por una falla o por cuestiones de calidad, puede ser por mil cuestiones. Pero lo importante es tenerlo en un área separada para que se pueda revisar y de ahí decidir cuál va a ser su destino. Entonces tienes que tener un lugar específico para clientes. Si tu empresa es muy chiquita, pues a lo mejor de todos tus estantes vas a dejar un solo estante o una ubicación para lo que tiene que ver con devoluciones. Por supuesto que depende del tamaño de lo que estés ofreciendo, pero tienes que contemplar esta área. Importantísimo, un área para el control de inventarios. Esta imagen de fondo es muy buen ejemplo. Es un almacén muy pequeñito que tiene sus anaqueles bien identificados y no necesitas algo demasiado sofisticado, un escritorio donde se pueda sentar la persona es responsable de llevar todo el control de los inventarios, puede tener o no computadora, ya depende de las capacidades financieras que tenga tu empresa, pero lo importante es que sí contemples que el área de control de inventarios tiene que estar o en el almacén o pegada al almacén. Hasta ahorita es raro, pero de repente sí me ha tocado ver empresas donde su control de inventarios lo tienen dentro de las oficinas, alejada del almacén, y ves a la pobre persona que tiene que estar trasladándose de un lado a otro cada vez que quiere revisar algo, o quiere hacer algún conteo cíclico, alguna revisión de lo que sea. Entonces, el área de control de inventarios, sobre todo si vas a diseñar un nuevo espacio para tu almacén, tienes que contemplar que tiene que haber un lugar ahí para ellos. Equipo de seguridad, más que nada aquí nos referimos a que si en ese momento no lo tienes, es importantísimo que contemples un área para extintores, un área para lavaojos, dependiendo que sea el producto que estés moviendo. Eh, Depende de las condiciones que tengas en tu almacén, tienes que tener espacios específicos para que puedas ubicar el equipo de seguridad que necesite tu gente. Es importantísimo. Y por último, pero no menos importante, y a veces se le olvida esto a la gente cuando adquiere sus estantes, tienes que tener espacios contemplados para la señalética. Y señalética son todos aquellos iconos, dibujos o marcas especiales que vas a utilizar para darle avisos a la gente, sobre todo en las zonas donde tiene que tener mucho cuidado, de las zonas de riesgo, de lo que está prohibido, de lo que sí se permite. Como puedes ver aquí, la salida de emergencia, para dónde están las escaleras, dónde puedo tener las duchas o los lavaojos, etc. Tienes que tener espacio contemplado dentro de tu almacén para eso. A veces está tan apretujado el almacén que no hay espacio para poner un cartel de nada, porque tapa la visión al producto o tapa la visión a los identificadores, a las etiquetas de los productos. Y eso nos habla de un almacén mal diseñado. Cuando tú contemplas que tienes que tener espacio para todas estas áreas, incluyendo espacio para señalética, pues va a ser mucho más sencillo que tengas un almacén que tenga todos los elementos para poder ser eficiente, eficaz y sobre todo que tenga seguridad para tus empleados. Pues bien, estas son las áreas que debe de tener un almacén.
Obviamente podríamos irnos a un detalle mayor, nos fuimos por las que consideramos las más importantes. En algunos casos puede parecer obvio, pero créeme, hay algunos almacenes que ni siquiera estas que son básicas las tienen. Esperamos que te sirva. Si te gustó, dale like al video y compártelo. Te da muchas gracias por el tiempo que le dedicas a ver nuestros videos. Y en el siguiente vamos a hablar sobre el proceso de recepción de mercancía en un almacén. Ese va a ser el siguiente video en nuestra serie de administración de almacenes. Muchas gracias. Hasta luego.